vamos en defensa de nuestro evangelio. Esto sigue, esto no se para aquí. Esto es con escenario, cambio de coreografía y todo.
Dios es bueno y Dios es fiel. Hay que disfrutar el culto como ellos, amén. Mira cómo disfrutan, qué bendición. Viéndonos, a ver. Así como Noé fue a construir un arca, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató a un gigante feo. La fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, para el costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Así como Noé fue a construir un arca, fue por la fe. Así como Moisés libró a todo su pueblo, fue por la fe. Así como Sansón venció a los filisteos y como el rey David mató a un gigante feo. La fe mueve montañas, la fe mueve montañas. Para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para el otro. Para adelante, y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, para un costado, y para el otro, y para el otro, y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Gloria a Dios. Primero, permítanme presentarme, Pastor Cristian Castro, de la Iglesia Evangélica Filadelfia, en el área de Evanston, Illinois. Algunos de ustedes ya me conocerán. Nací en el país de Guatemala, en la ciudad capital, y tengo desde 1996 que estoy en Estados Unidos. Ya son varios años que han pasado desde que vine por acá. Quiero pedirle a mi esposa que se ponga de pie, por favor, para que la puedan conocer. Yesenia Castro. Y también a los miembros de la Iglesia Evangélica Filadelfia, si se pueden poner de pie. Quiero también reconocerles a ellos, ya los conocieron. Quiero agradecerles a ellos por ese gesto que tienen para el cuerpo de Cristo, que son ustedes, que nos permite compartir juntos y celebrar y gozarnos y cantar
y alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que es eso lo que venimos a hacer el día de hoy. ¿Y qué más les puedo decir de mí? Jamás yo hubiese pensado que un día iba a estar predicando la palabra del Señor, pero Él así es como trabaja. Así que me gozo también viendo a los niños sirviendo aquí, porque nunca sabemos de qué manera el Señor los va a usar a ellos. Permítanme también felicitarlos a ustedes, porque 30 años no son fáciles. Seguramente como iglesia han pasado momentos agradables, seguramente han pasado momentos difíciles, seguramente pasarán momentos difíciles, pero el Señor siempre va a estar con ustedes, porque eso es lo que dice en Mateo 28. Dice que yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo dice su palabra? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces tengan la certeza de que aquel que empezó la buena obra, ¿qué dice su palabra? Será fiel en completarla en ustedes. Así que Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Démosle gracias al Señor. Padre, queremos darte las gracias primero por darnos el privilegio de ser tus hijos. Señor, hemos sido llamados del mundo, hemos sido apartados para tu gloria, y por ello queremos darte a ti la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, que esta iglesia pueda cumplir con su propósito, que es compartir las buenas nuevas de salvación. Señor, que el día de hoy puedas retarnos a través de tu palabra, para que entendamos nosotros cuál es nuestra función y cuál es nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y el pueblo del Señor dice un fuerte amén. Amén. Siempre me gusta la participación congregacional. Así que si usted ve que el que está al lado de usted se empieza a dormir, siéntase en libertad de darle un golpecito y dígale, es por tu bien. Quiero que todos nos encaminemos a la primera epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Eso es la carta a los tesalonicenses, allá en el Nuevo Testamento. Y mientras ustedes lo hacen, primera de Tesalónica, capítulo 1, o Tesalonicenses, capítulo 1. Sé que a algunos de ustedes les tomará un poquito de tiempo, a veces se pegan las hojas, especialmente cuando esas Biblias no se usan mucho. Tómenlo como un comentario positivo, como motivación. Es bueno recordar. A mí me gusta recordar. A veces nos sentamos con mi esposa y nos ponemos a recordar dónde vivíamos, cómo nos conocimos. Escuchamos parte del testimonio de cómo nuestro hermano se conoció con la que ahora es su esposa. Y es bonito hacerlo. Y creo que como iglesia también es bonito recordar y saber de dónde nosotros venimos, como congregación y como personas también. Porque es así como nosotros podemos aprender a ser agradecidos. Recordando de dónde el Señor nos sacó, recordando cómo el Señor nos transformó, recordando cómo el Señor nos apartó para su gloria, pero siempre con el propósito de reconocer al Señor Jesucristo. ¿Estamos todos en primera de Tesalónica? Amén. Vamos entonces a leer todos juntos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes
en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de, ¿qué dice su Biblia? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Detengámonos acá un momento. ¿Sí me escuchan bien atrás? Sí, perfecto. Si hacemos un poquito de memoria, y eso es lo que estamos haciendo hoy, recordando cómo han sido de bendición en la comunidad de Melrose Park 30 años de ministerio de la Iglesia Bautista. ¿Cuántos han estado aquí desde el principio? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¡Qué bendición! Porque habrán unos que ya están gozando de la presencia del Señor. Habrán otros que se movieron de ciudad. Escuchamos el ejemplo de nuestro hermano que viene de California y no sabemos dónde están algunos de nuestros hermanos. Lo que sí sabemos es que estos hermanos se llevaron un pedacito de lo que es la Iglesia Bautista de Melrose Park, y que el Señor los usó y los sigue usando en donde ellos estén. Y recordando, porque eso es lo que está haciendo Pablo aquí cuando dice Pablo, Silvano y Timoteo, 3 personas que conocemos del Nuevo Testamento. Si el nombre Silvano no se le hace conocido, es nada más y nada menos que Silas. Es el mismo personaje, es un nombre, uno griego, otro en hebreo, pero es la misma persona. Pablo, sabemos quién es, el apóstol Pablo, y Timoteo, un joven que se estaba formando y que estaba listo para entonces también servir. Y ellos ahora le escriben a nada más y nada menos que a una iglesia llamada Tesalónica, una congregación de fe. ¿Cómo se forma esta iglesia? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes cómo empezó esta iglesia? Escuchamos un poquito de ese testimonio. Acompáñenme a Hechos brevemente. Hechos capítulo 17. Porque vamos a entender por qué es que Pablo les escribe. Pablo no les escribe simplemente porque dijo, iba a decir, abrió la computadora. No había computadoras en ese tiempo, no los buscó. Pablo no los escogió al azar. Pablo tenía un propósito cuando él se dirige a esta iglesia. Vean ustedes, estamos Hechos 17, versículo 1. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron, ¿a dónde dice? A Tesalónica. ¿Dónde está Tesalónica? O Tesaloniki, como se le conoce, en Grecia. Es una ciudad que está al norte de Grecia, existe el día de hoy, y allí podemos encontrar una iglesia que seguramente data hasta el primer siglo, de grupo de creyentes. Es más, para establecer primer, segundo, tercer siglo de la era cristiana, hace mucho tiempo atrás, para establecer si una iglesia era cristocéntrica o no, tenía que ser una iglesia en la cual uno de los apóstoles había estado, había enviado una carta o había fundado. Esta es una de esas iglesias que datan mucho tiempo atrás. ¡Qué bendición! Entonces dice que él visita Tesalónica. ¿Y qué pasa en Tesalónica? Dice que había una ¿qué? Una sinagoga de los judíos. Estos no son cristianos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, ¿qué dice su Biblia? Discutió con ellos. Esto quiere decir que les predicó. Les intentó convencer. Les compartió las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué sigue después? Dice,
Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio, muchas gracias hermano, gracias. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él les anuncia, como él decía, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué dice su Biblia? Creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, ¿qué dice su Biblia? No pocas. Es decir, muchos vinieron a entregarse al ministerio, inclusive personas griegas, hombres y mujeres. Es así como se forma la primera iglesia en Tesalónica. Seguramente esa iglesia se llamaba Primera Iglesia, no voy a decir bautista porque eso sería una mentira, Primera Iglesia de Tesalónica. Un grupo pequeño que se convence y que entonces es salvo por el mensaje de Pablo y de Silas. Entonces vamos a entender por qué Pablo les dice: ustedes han sido fieles inclusive en medio de la adversidad. Avancemos al versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo, ¿qué dice? ¿Quiénes son celosos aquí? Se ríen, ¿verdad? Teniendo celos, un grupo de judíos, dice, tomaron consigo algunos ociosos, a hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué bonito testimonio. ¿Qué dice la comunidad de Melrose Park acerca de la iglesia evangélica bautista? Alborotamos nosotros la ciudad, compartimos las buenas nuevas de salvación, hemos alcanzado a los vecinos, les ayudamos o más bien les incomodamos. A veces incomodarlos puede ser bueno. Pero ¿qué testimonio damos nosotros en nuestro alrededor acerca de lo que el Señor está haciendo con nosotros? Regresamos a Tesalonicenses. Solo quería que ustedes recordaran, como lo estamos haciendo el día de hoy, de dónde viene la iglesia de Tesalónica. Viene de algún tiempo atrás. Cuando Pablo visita esta ciudad, ya han pasado cerca de 20 años desde que Cristo resucitó. Desde que Cristo fue crucificado y resucitó. Han pasado casi 20 años. Y Pablo no cesa de predicar que su Salvador un día volvería. Entonces hablamos Pablo, hablamos de Silas, hablamos de Timoteo, dijimos que ellos se acuerdan entonces de esta iglesia pequeña pero importante. Les mandan esta carta, los saludan, les dicen que han escuchado mucho sobre ellos. Versículo 2 y versículo 3 en Primera de Tesalonicenses dice que se recuerdan de su fe, de su amor, y ¿qué otra palabra utiliza? De su constancia en Jesucristo. Y es esto en donde yo quiero enfocarme en un segundo. ¿Cómo podemos nosotros mostrar nuestro amor, nuestra fe y nuestra constancia? ¿Cómo nosotros como iglesia somos llamados a ser utilizados por el Espíritu Santo? No importa el número que tenga la iglesia, no importa si es grande, no importa si es pequeña. El Señor lo que nos pide a nosotros es que seamos constantes. Yo le digo a los miembros de nuestra querida iglesia, somos poquitos, pero el Señor nos utiliza con poder. Amén. El día de hoy tenemos una familia aquí con nosotros que hace una semana estaba en el hospital con su hijito que tuvo una operación a corazón abierto. ¿Qué testimonio estamos dando con nosotros como hermanos en la fe cuando venimos a apoyarles a ustedes, reconociendo que Dios está haciendo milagros en nuestras vidas? Y que cuando Él dice que Él es fiel, es porque Él
es fiel. Amén. El Señor sigue obrando y espera que nosotros, en medio de la adversidad, que nosotros seamos constantes y que mostremos la fe para con Él, recordando que Él dio más que nosotros. ¿Cuál es la reputación entonces que esta iglesia ha construido en 30 años de ministerio? ¿Es la iglesia que bloquea la calle y que crea problemas? ¿Es la iglesia que los vecinos se tienen que quejar que hay mucho ruido? ¿O es la iglesia que predica las buenas de salvación y que a través de ese llamado, ¿sí?, comparte lo que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros? No podemos nosotros tener un ministerio escondido. Avancemos al versículo 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 5, 1 Tesalonicenses. Nuestro evangelio nos llegó a nosotros con palabras solamente, en poder del Espíritu Santo. Perdón, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Si usted tiene la versión Nueva Internacional, dice de la elección de Dios, del llamado de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que el Señor te ha escogido a ti como sus hijos? Porque hay evidencia de un cambio en tu vida. Porque dice que tú tienes que mostrar que primero hay un gozo, y ese gozo inunda tu vida. Mateo 5, no tienen que buscarlo, apúntenlo. Mateo 5, versículo 14, nos habla de una luz que no puede estar escondida. Dice, una ciudad no puede esconderse. Y una luz, dice, no la ponemos por debajo de la mesa. La ponemos sobre la mesa donde pueda alumbrar. Y luego nos recuerda y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a la iglesia. No, glorifiquen a nuestro Padre. Tenemos que entonces nosotros cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado y no tener un ministerio a escondidas. Reunirnos y retirarnos. Impactemos la ciudad en donde el Señor nos ha permitido a nosotros tener un ministerio. Ahora quiero hacer una aclaración. ¿Qué pasa si ustedes están en una comunidad que no quiere el Evangelio? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Qué pasa si la iglesia opera en un ambiente en donde la palabra de Dios no es bienvenida? Ustedes continúen haciendo iglesia. Continúen predicándole al Señor, porque Hechos nos dice que Él enviará a los que han de ser salvos. Pero tenemos que nosotros tener un ministerio activo. Tenemos nosotros que cumplir con nuestra parte, porque fiel es Dios y Él nos bendecirá. El día de hoy llega mi hijo, que empezó un trabajo, tiene 16 años. Cristian se llama, y llega y me dice, entró, y desde que entró lo escuché. ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? Sube. Y me dice, y abre su wallet, su billetera, y me muestra, mira, solo son de propinas, $40 de propinas. ¿Y sabes cuántas horas trabajé? Me dice, 2 horas. Y yo le digo, hijo, quiero felicitarte. Hablábamos con mi esposa, quiero felicitarte, le digo, porque a mí me admira. Nadie te mandó a trabajar, nadie te orientó en la entrevista, él solito se fue, se entrevistó, le dieron su uniforme y trabaja en un car wash. Empezó hace 2 días. Y mi hija tiene 13 años y tiene una disciplina impresionante, se dispuso a aprender el español. Que si ustedes tienen hijos crecidos aquí saben que esa es una batalla.
Pero ella solita se dispuso que lo quiere hablar y ha tenido una disciplina increíble. Y hace ejercicios y se cuida de una manera increíble. Yo le digo, hija, y uso las mismas palabras y le digo, yo te felicito por tu disciplina, por tu constancia, por tu dedicación. Y me enorgullece como padre hablar de mis hijos, porque veo que están haciendo algo bien. Imagínense ustedes el gozo que Pablo, Silas y quién más, y Timoteo muestran cuando ellos están palmando esta carta, recordando a la iglesia y diciendo, he escuchado, hemos visto cómo ustedes han sido constantes, escuchamos de su fe, escuchamos de su dedicación, escuchamos de su servicio. Y están lejos. Ellos escriben esta carta desde Corinto y la envían. Y en aquel tiempo no había FedEx, ni UPS, ni USPS, ni ustedes saben los demás. DHL, gracias. Avancemos entonces en la lectura y veamos el versículo 5 en adelante. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos nosotros con ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser, ¿qué dice su Biblia? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que han sido, ¿qué dice? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que no han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. Hermanos, las personas que se han congregado en esta iglesia han avanzado el reino de Dios. Yo estoy seguro de ello. Una iglesia que tiene 30 años de ministerio no son en vano. Hay personas que han compartido el evangelio en sus trabajos, en sus universidades, en sus escuelas, con sus familiares, en otros países. El Señor tiene propósitos. Y esos propósitos se cumplen. Así que, hermano, usted siga siendo fiel y siga siendo constante, que el Señor seguramente a usted lo va a utilizar. Usted tiene que decirle, como Pablo dice, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? O como dijo Isaías, envíame a mí. Tenemos que estar entonces dispuestos a servirle al Señor. Pero vean de qué manera servía esta iglesia. Dice que entonces la palabra partía de ellos y fue predicada en Macedonia, Acaya, fue extendida por toda la región. Versículo 8 dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad. ¿Qué dice su Biblia? De hablar nada. Pablo, Silas y Timoteo reconocen que ellos, cuando visiten la iglesia de Tesalónica, lo menos que tienen que hacer es predicar, porque la iglesia se ha encargado de compartir el evangelio. Qué reto tan bonito para una iglesia, que el pastor no tenga que predicar 2 horas. ¿Cuánto predica el hermano Miguel Ángel? 2 horas. El reto es que un día venga el pastor y diga, hermanos, ¿qué les puedo enseñar? Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No tenemos necesidad de predicar, porque ustedes se han encargado de compartir el evangelio. Encontramos un hermano y le damos, conoce a Jesús. Ya, el hermano me presentó el evangelio y les voy a visitar el domingo. Y usted camina por otro lado y se encuentra con otro hermano y le dice, venga, quiero darle un tratado, bienvenido, Cristo le ama. No, el hermano, allá el otro hermano ya me dio uno, lo tengo aquí. Al hermano Miguel Ángel le encanta evangelizar y extrañamos eso en nuestra iglesia. Por cierto, no sé si han hecho la conexión, el hermano Miguel Ángel y su familia
se congregaron con nosotros por algunos años, antes de venir a tomar el pastorado a esta iglesia. Y nunca lo vimos como que se nos fue. Y nunca lo vimos como que nos lo robaron. Son los planes perfectos del Señor que obra y capacita y Él dispone. Nuestra iglesia jamás se ha aferrado a la membresía de nuestra iglesia. Reconocemos que el crecimiento lo da el Señor. Amén. Reconocemos que Él es el que obra. Y dice, no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperan de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una palabra para los hermanos que han estado aquí desde el principio. Los que a lo mejor físicamente ya están cansados. Los que dirán, a mí me encantaría evangelizar, pero mis piernas ya no me dan. En la iglesia tenemos un miembro de 97 años, el más fiel de todos. A él le encantaría ir y predicar. A él le encantaría ir y evangelizar. A él le encantaría predicar todos los domingos. Pero ¿saben qué puede hacer hoy? Y él compartía su testimonio hace poco. Dice, es interesante cómo yo cuando era un niño, dice, mis papás me daban dinero y yo iba a la iglesia y yo daba mis 2 centavos de ofrenda y escuchaba la palabra del Señor. Y luego fui misionero por 40 años en la Argentina, estuve al frente de un seminario, enseñé, prediqué, y hoy a mis 97 años, dice, vuelvo a ser como un niño, porque solo me puedo sentar, escuchar y ofrendar. Pero en eso hay bendición. Amén. Así que si usted ya no tiene la fuerza de antes, no que sea mentira que como el águila se va a levantar, como dice la palabra, pero el tiempo pasa y el artritis avanza. Mi punto es que siempre habrá espacio para que usted pueda servir dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Sea constante, sírvale al Señor, sirva a su iglesia. ¿Sabe? Si físicamente usted no puede aportar lo que antes aportaba, usted puede orar, porque la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Ocúpense entonces en la lectura, en la oración, y los que están saludables, jóvenes, fuertes, a sacar el pecho, a servirle al Señor. Tanto el hermano Miguel Ángel, el pastor Miguel Ángel, como su servidor, trabajamos a tiempo completo y sacamos fuerza para cumplir con nuestra labor en la iglesia también. Entonces, nuestro día empieza tan temprano como el suyo y se acaba tan tarde como el suyo. Sirvamos al Señor, apoyemos en la iglesia y permitamos que el Señor entonces nos encuentre a nosotros fieles. Quiero ir terminando con esto. Avancemos, por favor, a la segunda carta a los tesalonicenses, unas hojitas adelante, capítulo 1, versículos 10 y 11. Pasan un par de años y Pablo les vuelve a escribir y los vuelve a retar y los vuelve a felicitar por su fe. Una carta muy diferente a la carta de los Gálatas, ¿verdad? O a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los engañó para que ustedes se apartasen de la verdad? ¿Quién les vendió mentiras a ustedes para que cambiaran al Cristo crucificado y resucitado? Pero a los tesalonicenses les mando una carta muy diferente. Vean lo que les dice entonces aquí en el versículo del 11 en adelante. Perdón, del 10 en adelante. Dice, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron,
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga, ¿qué dice su palabra? Por dignos de su llamamiento. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa cuando Pablo dice que ora, le pide a Dios, le pide al Señor que le tenga, entonces, les encuentre dignos de su llamamiento? Eso quiere decir, hermanos, que seamos siempre agradecidos con Dios. Amén. Sabiendo que Él nos rescató, sabiendo que Él nos salvó a nosotros, sabiendo que Él dio lo más preciado que fue su Hijo, para que nosotros pudiésemos gozarnos en Él, para que nosotros los problemas que tenemos no los enfrentemos solos, sino que sepamos qué grande y fiel es Dios para con nosotros. Y que Él nos dice: es necesario que padezcas, pero es por tu bien. Es necesario que sufras, pero créeme, más sufrió mi Hijo por ti, y yo lo envié para que tú pudieses descansar bajo mis alas, como dice su palabra, que bajo sus alas nos cuidará y nos protegerá a nosotros, para que Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios en el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aceptar que el Señor nos ha transformado a nosotros. A la iglesia de Tesalónica, Pablo les dice: entonces el Señor los llamó, los salvó y los convirtió y los alejó de sus ídolos al verdadero evangelio en Cristo Jesús. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que has dejado por el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te dice? No más, ahora tú me perteneces a mí. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, si realmente Cristo nos ha llamado a nosotros. ¿Quiere usted retribuir lo que el Señor ha hecho por usted? No podemos, porque su gracia es infinita. Amén. Porque su gracia es inigualable. No hay nada, hermanos, que ustedes puedan hacer que pueda compensar lo que el Señor hizo por ustedes. Amén, así es. Nada. Pero lo que menos podemos hacer es ser fieles, es ser constantes. Es lo que menos podemos hacer. Eso nos salva. Es su gracia, es su amor, y en eso la iglesia se goza. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios volverá por su iglesia y quiere encontrarte fiel, sirviéndole. Amén. Dios no retarda su venida, sino que en su amor, dice Él, espera para que nadie se pierda. Amén. Pero un día volverá, dice Pablo, en las nubes, con voz de arcángel, al sonar de la trompeta. Y dice: y los muertos en Cristo se levantarán primero. Amén. Y luego los que quedamos. La certeza es que la iglesia tiene que seguir predicando que Cristo volverá. Amén. Y mientras tanto nosotros le esperamos. Amén. Dignos de su llamamiento. Inclina tu rostro donde estás. Ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor, porque muchas veces nosotros le damos lo que nos sobra. Estoy cansado. Ya es tarde.
Y tenemos muchas razones más para no darle a Dios lo que Él se merece. Padre Santo, queremos venir ante tu presencia, Señor, recordando que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Señor, tú eres el que nos llamó. Tú eres el que nos apartó, Señor, desde hace mucho tiempo atrás, antes de la fundación del mundo. Tú tenías un plan para nosotros. Señor, qué bendición poder estar con los hermanos de la iglesia de Melrose Park, celebrando 30 años, Señor, de ministerio, en el cual tú te has manifestado. Señor, hemos sido testigos como tú has ido preparando a la iglesia, Señor, en cada etapa de su existencia. Y Señor, la iglesia puede decir fielmente, aquí estamos. Queremos servirte. Queremos cambiar nuestra comunidad. Queremos cambiar nuestras familias. Queremos impactar a nuestros compañeros de trabajo. Pero para ello, Señor, primero queremos nosotros pedirte que nos apartes del mal. Señor, que son un obstáculo para que nos entreguemos totalmente a ti. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Permanezca con los ojos cerrados así como está, pidiéndole al Señor. Y siempre me gusta, lo digo para los miembros de esta iglesia, si hay alguien que no está dando lo suficiente al Señor y se quiere comprometer el día de hoy con el Señor a servirle más este próximo año, levante su mano ahí donde está. Nadie lo está viendo, el Señor lo está viendo. Amén. Veo una mano, veo 2 manos, veo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el Señor es fiel. Si tú nos visitas de otra iglesia, quiero pedirte lo mismo. Comprométete con tu iglesia. Comprométete con el Señor y sírvele de corazón. Sírvele sabiendo que fiel es el que te ha llamado. Padre, tú has visto estas expresiones de compromiso, Señor. Obra con tu Espíritu Santo y permite, Señor, que tu palabra fluya y que los talentos, Señor, que tú nos has dado sean utilizados para tu gloria. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén.